Buenas tardes. Sean antes que nada bienvenidos al 32 Congreso Internacional de Imagenología y 11º Curso Nacional de Imagen Vascular y Músculo Esquelético. Quisiera agradecer la invitación a la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI para poder platicarles el día de hoy sobre cáncer de mama oculto. Soy la doctora Liliana Moreno Astudillo, médico adscrito al Departamento de Imagen e Intervención en Mama en el Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión colaborarán con nosotros los doctores Erika Susana Fajardo, Sofía Salas Aguirre, Antonio de Jesús Soto Sánchez y Carla Flores Dávila, todos ellos residentes de alta especialidad de imagen e intervención en mama en el INCAN. Vamos a entrar en materia. Para esto, cabe mencionar que el cáncer de mama oculto es aquella neoplasia que se manifiesta como una lesión metastásica hacia los ganglios axilares y también extraganglionarmente. Normalmente el tipo histológico será un adenocarcinoma poco diferenciado. Consiste en origen mamario o normalmente eso es la primera sospecha, sin evidencia clínica ni radiológica de tumor a nivel de la glándula mamaria. Esta forma de presentación de neoplasia o cáncer mamario es muy baja y solo se presenta entre el 0.3 y 1% de todas las presentaciones de cáncer de mama. Sin embargo, es bien importante que la tengamos presente. La presentación clínica, como ya lo habíamos mencionado, van a presentar al menos el 90% de estas pacientes una adenopatía axilar, ya sea izquierda o derecha, donde se han también publicado casos de presentaciones de adenopatías tanto supraclaviculares y o, en este caso, metástasis a distancias como son las lesiones óseas. El rango de edad en el que se presenta como todo el cáncer de mama va a respetar, bueno, no lo va a respetar, más bien el pico máximo va a estar entre 45 y 55 años. Estadísticamente, como les comentaba, del 100% del cáncer de mama, el 0.9 aproximadamente, al menos esto fue lo que nosotros recabamos en 5 años que hicimos una revisión en el Instituto Nacional de Cancerología sobre todas las pacientes que habíamos tenido con cáncer de mama oculto, representó solo el 0.9% del 100% de nuestras pacientes con cáncer de mama. Esto en la revisión entre el 2015 y 2019, en el cual tuvimos 3,008 pacientes femeninas con diagnóstico de cáncer de mama y de estas, 27 pacientes correspondieron a cáncer de mama oculto, después de todos los estudios y todo lo que vamos a ver más adelante que se le debe realizar a una paciente para llegar a este diagnóstico. Y pues estamos dentro del porcentaje que nos marca la literatura, que como les decía, va del 0.3 al 1%. La inmunohistoquímica nos dice, o lo que vamos a encontrar es que una vez que normalmente la paciente va a llegar muy probablemente, como nos llega a nosotros, ya con una biopsia de la región del ganglio axilar o de los ganglios axilares, ya que la presentación clínica son ganglios de volumen importante, son grandes, palpables para las pacientes que no se dejan pasar por alto, por lo tanto, en varias ocasiones se toma una muestra de ellas y el diagnóstico histopatológico, como ya les había mencionado, será de un adenocarcinoma metastásico, pero aquí habría que saber cuál es el origen de ese adenocarcinoma. Al estar tan cerca de la mama, lo primero que debemos de pensar o descartar es que tenga que ver con la región mamaria o que sea el origen de mama. Para esto se les corre inmunohistoquímica a estas muestras que las pacientes nos traen, etcétera, y se corren tres principales en la inmunohistoquímica se hacen tres principales pruebas. Las citoqueratinas, de ahí a qué son hormonorreceptores, y en el caso de sospechar de mama también se pueden correr mamoglobina y GATA. En el caso de tener tanto el GATA como la mamoglobina positiva, definitivamente tenemos que pensar que el origen es mamario y no de otro lado, porque también pueden ser de origen ovárico, útero, etcétera. Y en el menos de los casos, mesoteliomas, cáncer de pulmón, cáncer de glándulas salivares o en algún momento de cáncer de riñón, siempre y cuando sea de tipo papilar. También no olvidemos que puede ser de origen tiroideo. Pero enfocándonos en ese
aproximadamente 30% de pacientes que tendrán mamoglobina y gata positivo y que realmente estamos hablando de una paciente que tiene metástasis a ganglios con origen en mama y que radiológicamente, o al menos en los estudios iniciales, no se vio algún hallazgo. Esa es la definición del cáncer oculto de mama. En patología, pues estamos igual que el resto de los cánceres de mama. El 73% de nuestros diagnósticos nos dirán que son carcinomas ductales infiltrantes de tipo no específico. El 8% corresponderán a carcinomas lobulillares infiltrantes de tipo no específico. 3% de estos estarán en relación con carcinoma in situ, tanto ductal como lobulillar, pero solo en el 3%, y el resto de los casos pues se asociará a otro tipo poco frecuente de carcinomas en la mama, como puede ser el tubular, el medular o de diferenciación neuroendocrina. Entonces, ya tenemos a una paciente que probablemente el clínico nos va a referir, tiene una lesión palpable a nivel axilar, como les comentaba, puede ya traer diagnóstico de adenocarcinoma metastásico y entonces nosotros como radiólogos lo vamos a tener que abordar. En este caso vamos a abordarlo inicialmente con los estudios de mastografía y ultrasonido. Normalmente estamos hablando de pacientes mayores de 40 años y en el caso de que dentro del abordaje radiológico de masto y ultrasonido no se encuentre aparentemente ningún hallazgo de sospecha, recurriremos a la resonancia magnética, que es de gran utilidad cuando no se han encontrado hallazgos mastoecográficos. Sin embargo, puede que tampoco por este método de imagen encontremos ningún hallazgo. Recordando las indicaciones de la resonancia magnética, una de estas indicaciones es realizar resonancia magnética ante la sospecha de estar ante un cáncer primario de mama oculto con enfermedad metastásica. Esto lo dice el Consenso de Colima 2019, las guías de la NSC, versión 5.2020, las guías del Colegio Americano de Radiología o la ACR y las guías de práctica clínica de la ESMO. Entonces, ¿qué utilidad tiene la mastografía, el ultrasonido y la resonancia? En el caso de la mastografía sola, tiene una sensibilidad del 29%, desde el 29%, sobre todo hablando en mamas densas, con una especificidad hasta del 73%. Normalmente, ¿qué va a dificultar que la mastografía observe o encuentre una lesión? Bueno, pues lo va a dificultar, como en todas las demás lesiones, la densidad mamaria. El ultrasonido mamario puede tener, dependiendo del operador que lo realice o el médico radiólogo o el técnico radiólogo que lo realice, una sensibilidad entre el 73 y 80%, pero una especificidad aún más alta del 90%. La resonancia magnética va a tener una sensibilidad y especificidad muy variables. Recordemos que la resonancia magnética, al ser un estudio funcional, va a depender de muchas características de la paciente y de las lesiones que podamos encontrar en el parénquima mamario. La sensibilidad va a variar entre el 59 y hasta un 100%, y la especificidad puede ser muy baja hasta el 35%, pero ser tan alta como el 90%. Esto en función, como ya lo habíamos dicho, de que es un estudio funcional. Ahora, no hay un abordaje radiológico concreto o definido para todos los radiólogos. Sin embargo, ya se han hecho algunos intentos por protocolizar a estas pacientes, al menos en el área radiológica. En el 2019, en el Congreso Europeo de Radiología, se propuso este algoritmo. Paciente con un reporte histopatológico de metástasis a ganglios axilares, o tener con ese diagnóstico, pasará en un segundo momento a mastografía y ultrasonido. Si en la mastografía y en el ultrasonido no se encuentra un tumor o una lesión, se biopsia y descubriremos muy probablemente que ese es el origen de las lesiones metastásicas, axila. En el caso de que no se encuentren hallazgos por mastografía y ultrasonido, la paciente permanecerá con la sospecha de cáncer oculto y debe ser llevada a una resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética puede haber dos vertientes: que no encontremos ninguna lesión en la mama
y o que encontremos lesiones en la mama y que tendremos que ir a buscar en una segunda vista o en un second look, normalmente por ultrasonido, pero también puede que tengamos que ir a buscar y volver a revisar en una segunda vista o second look la mastografía. En el caso después de buscar tanto mastográfica como sonográficamente alguna lesión, también puede existir las dos posibilidades, que no encontremos ninguna alteración por los métodos de imagen y tendremos que mandar a biopsia guiada por resonancia magnética a la paciente del hallazgo que en resonancia magnética nos haya llamado la atención o que sea clasificación BIRATS 4 o BIRATS 5, dependiendo de las características morfológicas y funcionales de la misma. Solo que aquí tenemos un gran problema, compañeros. En el caso de las biopsias guiadas por resonancia magnética son prácticamente inaccesibles en nuestro país. Por lo tanto, y afortunadamente, la gran mayoría de las lesiones sí tendrán una traducción ecográfica o mastosonográfica y la biopsia de esta se podrá hacer en su mayoría por ultrasonido y en muy pocos casos por mastografía. En la primer vertiente en que la resonancia magnética no encontró ninguna lesión, por lo tanto no tenemos imágenes de lesiones o pruebas de lesión ni en masto, ni en ultra, ni en reso, y solamente tenemos las metástasis axilares que dicen, de acuerdo a la inmunohistoquímica, que son de origen mamario. Estas pacientes serán aquellas que tengan un carcinoma de mama oculto o verdaderamente oculto, ya que no hay una lesión radiológicamente ni hay la posibilidad de biopsiarlas. Nuestro abordaje radiológico en el INCAN, lo que nosotros hemos llevado a cabo desde hace ya algún tiempo, es la comprobación histológica de adenocarcinoma metastásico en los ganglios axilares con una inmunohistoquímica que nos hable de primario de mama. La paciente es llevada a mastografía y ultrasonido, es muy parecido el algoritmo, como se van a dar cuenta, y tenemos 3 escenarios. Identificación de hallazgos sospechoso, hallazgos dudosos y sin hallazgos identificados. En el caso de que por masto o ultra veamos un hallazgo sospechoso, tendrá que ser llevado a biopsia, y en el caso de que sea un cáncer de mama o se confirme el carcinoma de mama, pues será llevado a un tratamiento de tipo convencional de acuerdo al tipo histológico, edad de la paciente, etcétera. En los otros 2 escenarios, tanto en hallazgos dudosos como sin hallazgos identificados por masto y ultra, la paciente debe de ser llevada a una resonancia magnética, en el cual volvemos a tener 2 vertientes. Identificación positiva de algún hallazgo que será llevado a un second look por masto o ultra. Si no hay correlación, bueno, pues entonces esa paciente no podrá ser biopsiada ni nada y tendrá que regresar a otro rubro. En el caso de que sí haya alguna lesión en la segunda vista o second look, será llevado a biopsia, y en el caso de que sea cáncer de mama, recibirá el tratamiento convencional para el subtipo histológico y edad de la paciente. En el caso de lo que les comentaba, no hay correlación por ultrasonido, pero al ver y revisar nuevamente nuestra mastografía, encontramos algún hallazgo dudoso, se va a llevar a cabo una biopsia por estereotaxia, y en caso de que confirmar cáncer de mama, nuevamente se llevará a cabo un tratamiento convencional para el mismo. En el caso de que nuevamente no tengamos hallazgos por resonancia ni masto ni ultrasonido, se dará un manejo para cáncer de mama oculto. Cabe mencionar que el 71% de las pacientes que tienen una sospecha de cáncer oculto se quedan como pacientes de cáncer oculto, al menos eso nos ocurre en el instituto. La resonancia magnética de mama tiene un 13% de utilidad sobre los hallazgos al encontrar hallazgos que no se observaron en mastografía y ultrasonido, y el valor predictivo positivo de las biopsias de los hallazgos de resonancia magnética con alguna traducción por ecografía o mastografía, el 50% puede salir positivo y el otro 50% no necesariamente te va a dar un diagnóstico de cáncer. Por lo tanto, ese otro 50% regresarán a ser pacientes con carcinoma verdaderamente oculto. El tratamiento es otra vertiente de
del carcinoma oculto de la mama, que es un área de oportunidad bien interesante, pero esta parte ya no nos corresponde como tal a los radiólogos. Sin embargo, es importante que sepamos que después que nosotros demos un diagnóstico de carcinoma oculto de mama, las pacientes, ¿qué panorama les espera? No, como les comentaba, tanto entre oncólogos médicos, cirujanos oncólogos o gineco-oncólogos, no han llegado a un consenso de cómo tratar a estas pacientes, por lo tanto pueden variar un tanto de centro a centro su tratamiento. Y también hay algunos estudios que nos dicen que va a depender de si esa paciente se trata en centros académicos o no académicos. Normalmente se da un tratamiento primario, si es posible, o un tratamiento inicial adyuvante y posteriormente un tratamiento quirúrgico. Dentro de esto puede haber una mastectomía radical de mama con o sin radioterapia, una disección radical de axila con o radioterapia, o una combinación de ambas, que sea una mastectomía radical modificada con disección radical de axila, con o sin radioterapia, o que le agreguen, en el caso de que iniciemos con un tratamiento adyuvante, primero dar quimioterapia neoadyuvante, posteriormente llevar a mastectomía radical modificada más disección de axila y en un tercer tiempo radioterapia. Pero no hay un consenso mundial que nos digan o que protocolice el tratamiento definitivo de esta paciente. Esto va a depender, como les decía, de cada centro donde las pacientes se atiendan. ¿Qué pronóstico van a tener las pacientes que sean diagnosticadas con cáncer de mama oculto? Bueno, entre la etapificación de los ganglios sea más baja, entre un N1 o un N2, versus las pacientes que no tienen diagnóstico más bien que tienen un diagnóstico tradicional, vamos a llamarle así, de cáncer oculto de mama, las pacientes con cáncer oculto aparentemente tendrán una mayor sobrevida que las que tienen un carcinoma de mama tradicional. Sin embargo, cuando la etapificación ganglionar llega a N3, no hay una diferenciación y todas las pacientes, tanto de mama oculto como de carcinoma tradicional, tendrán la misma sobrevida. La expresión de receptores hormonales a la inmunohistoquímica de la biopsia del ganglio tendrá un mejor pronóstico independientemente del subtipo histológico debido a la terapia blanco, siempre y cuando se decida darle quimioterapia neoadyuvante a esa paciente. Como les mencionaba, la sobrevida de estas pacientes, recordemos que el rango de edad está entre los 44 y 54 años. Son población económicamente activa, son madres, trabajadoras, etcétera. Entonces, el 75% de estas pacientes tendrán una sobrevida a 5 años o más. Entonces, tienen una sobrevida muy buena siempre y cuando el diagnóstico del carcinoma se haga a tiempo. Esto quiere decir que aunque no encontremos ninguna lesión en mama, los ganglios afectados sean únicamente locorregionales y no encontremos metástasis a distancia. Es probable que la paciente deje pasar, o a lo mejor en manos clínicas no expertas, se deje pasar por alto el conglomerado axilar y cuando asista a estudios de imagen, etcétera, o en estudios de extensión, se encuentren ya lesiones a distancia y esto sea un carcinoma etapa 4. Debemos evitar llegar a eso y siempre tener presente la patología de carcinoma oculto de mama. Ya hablamos un poquito teóricamente de qué es el carcinoma oculto de mama, pero ahora vamos a pedirle a los doctores, a los residentes de alta especialidad en mama, que nos hablen sobre algunos casos clínicos para poder ejemplificar esta patología. Buenas tardes, soy el doctor Antonio de Jesús Soto Sánchez, médico residente de Imagen e Intervención en Mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a dar inicio con el caso número 1, que se trata de una paciente femenino de 63 años de edad que presenta una masa palpable en la axila izquierda, la cual cuenta con un diagnóstico de metástasis axilar izquierda. La paciente con reporte de adenocarcinoma. A la paciente se le realiza una mastografía en proyecciones cráneo-caudal y oblicuo medio lateral, en donde se encuentra una distribución del parénquima predominantemente hacia cuadrantes superiores externos. También se identificó una asimetría focal
que modifican las diferentes imágenes de tomosíntesis. La axila izquierda presenta un ganglio que presenta aumento de la densidad con pérdida de la morfología. En el rastreo por ultrasonido se corrobora la presencia del ganglio axilar izquierdo con una franca pérdida de la morfología, un engrosamiento cortical difuso y un aumento de la vascularidad. En el hallazgo que se había encontrado de la simetría focal en la profundidad del tercio posterior del cuadrante inferior externo de la mama izquierda, se realizó un rastreo intencionado en donde no se encontró traducción ecográfica. Esta paciente fue llevada a resonancia magnética, en donde se encontró un realce de tipo no masa con un diámetro de 14 milímetros, la cual mostraba un reforzamiento heterogéneo y se encontraba localizada en el cuadrante inferior externo, en la profundidad del tercio posterior. La curva presentaba una curva de tipo 3 o de lavado y restricción a la difusión. Posteriormente, este paciente se hizo un rastreo intencionado del cuadrante inferior externo, en la cual no se encontró traducción ecográfica. Y como este hallazgo correspondía a la simetría focal, fue necesario hacer una biopsia por estereotaxia, dado el comportamiento cinético encontrado en la resonancia magnética, en donde el reporte histopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, con un SBR de 5, con desmoplasia e infiltrado linfoplasmocitario escaso, con permeación linfovascular sin invasión perineural, con un tipo molecular luminal A. Esta paciente fue llevada a cirugía conservadora, más disección radical de axila y radioterapia adyuvante. A los 6 meses se realizó el primer control por mastografía, en donde se encontró en el tercio posterior del cuadrante inferior externo de la mama izquierda una distorsión de la arquitectura con un engrosamiento trabecular y un marcador metálico, el cual, mediante el complemento por ultrasonido, pues se corrobora en el radio 4, 5 a 6 centímetros del pezón, la distorsión de la arquitectura y el engrosamiento cutáneo focal. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre el caso. Gracias, Toño. Como podemos ver, inicialmente nuestro hallazgo era, pues se puede decir que aunque sí era visible, era muy sutil y que en algún momento pudiéramos confundirlo con tejido glandular, más si no teníamos hallazgos previos. Esta paciente era su primer estudio y pues por lo que llegó a hacérselo era por el ganglio axilar, bueno, por la masa palpable en la región axilar. Entonces, recordar, y este caso está bonito para eso, recordar que todo lo que está en el tercio posterior de una mastografía siempre hay que tenerle muchísimo cuidado y pues en este caso había un ganglio, pero no siempre los hay. En el caso de la resonancia magnética, y como ya nos comentó el doctor Antonio, vemos un reforzamiento no masa focal irregular de realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste, que en las secuencias de difusión restringe y que a la hora de ver la cinética y colocar un ROI y tomar la famosísima curva, tenemos una curva tipo 3, sin embargo no es la clásica curva del libro que hay un pico máximo y empieza a lavar, más bien parece una escalerita, pero al minuto 2 tuvo su pico de realce máximo de más del 100%, al siguiente minuto tiene un descenso de más del 10% del inicial y continúa bajando, aunque no sea en una franca de lavado o como las esperamos en libro. Entonces, esto es muy común que nos pase con las curvas en resonancia magnética y cuando esto llega a pasar también yo les recomiendo que pongamos o más bien muestremos otras áreas con ROID diferentes o con más ROID de las lesiones que estamos buscando y van a ver cómo van a tener mayor información. Y pues nada más mencionar que la biopsia fue llevada a cabo, como dice el doctor Antonio, por estereotaxia porque el hallazgo solo y únicamente se veía en reso y en masto. Por ultra jamás tuvo una franca traducción. La paciente fue, como bien dijo el doctor, llevada a cirugía conservadora previo marcaje para que los médicos o los cirujanos se pudieran guiar.
La paciente fue marcada y pues actualmente sigue en seguimiento. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Buenas tardes, soy la doctora Carla Flores Dávila y voy a presentar el caso número 2. Este caso se trata de una paciente femenino de 69 años de edad con antecedente de una adenopatía axilar izquierda. Se realizó un abordaje fuera de la institución con una biopsia escisional, con un reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante metastásico, por lo cual fue enviado para su valoración. En estas imágenes iniciales tenemos una mastografía digital bilateral en proyecciones convencionales, CC y MLO, donde observamos unas mamas simétricas en morfología y tamaño, con tejido fibroglandular heterogéneamente denso, donde no se identifica alguna lesión de sospecha de primera intención en ambas mamas. Posteriormente pasa ultrasonido. En el ultrasonido tenemos primero las imágenes de mama derecha y después las imágenes de mama izquierda, identificando una ecotextura fibroglandular homogénea sin observarse lesiones de sospecha. Debido a esto, se le otorga una categoría BIRAT 6 y se sugiere la realización de resonancia magnética de mama como complemento diagnóstico con un diagnóstico de carcinoma oculto de mama. Estas son las imágenes de resonancia magnética de la paciente. En la primera son imágenes en plano transversal, en secuencia Vibrant, donde observamos en una fase inicial un realce parenquimatoso de fondo leve. La segunda imagen tenemos ya la secuencia al tercer minuto, donde identificamos un nódulo de morfología irregular con márgenes angulados con un realce en anillo. Se decide realizar una secuencia con sustracción para eliminar el realce parenquimatoso de fondo, donde observamos que persiste la lesión nodular con realce en anillo. Y corroboramos su presencia en la imagen en reconstrucción 3D sagital, donde se observa aún esta lesión vista previamente. Por lo tanto, se decide realizar un ultrasonido de second look. Estas son las imágenes del ultrasonido posterior a la resonancia magnética, donde tras el rastreo intencionado se localiza en mama izquierda radio 3 periareolar un nódulo de morfología irregular con algunos márgenes angulados hipoecoico asociado a reforzamiento acústico posterior con orientación paralela. Tras la aplicación de Doppler Color se observa vascularidad intralesional y se decide realizar biopsia de este nódulo. En la biopsia se reportó fragmentos sueltos de carcinoma ductal con SBR no valorable. Por lo tanto, se decide realizar una cirugía conservadora más disección radical de axila previo marcaje por ultrasonido de la lesión. El producto de la cirugía conservadora de mama izquierda reportó carcinoma ductal in situ de alto grado multifocal con focos de invasión al estroma de carcinoma ductal infiltrante con SBR no valorable que además se asoció a un carcinoma lobulillar in situ. El tamaño tumoral aproximado fue de 7 por 5 por 4 milímetros con permeación linfovascular. Además de la disección radical de axila, se reportaron 16 ganglios, 2 de ellos con micrometástasis. Aquí tenemos la inmunohistoquímica, vemos que tiene receptores hormonales positivos, HER2 negativo y un Ki67 del 50%. En este caso queremos recalcar la importancia del ultrasonido de second look, ya que al realizarse de manera dirigida es de suma importancia para establecer un diagnóstico. Y es importante recordar que hasta el 85% de las lesiones malignas que sean vistas por resonancia magnética tendrán una correlación sonográfica y en su mayoría van a corresponder con hallazgos sutiles ecográficos. Gracias, doctora Carla. Es bien importante lo que acaba de decir la doctora, ya que es de suma importancia que si encontramos algo por resonancia magnética, en primera instancia lo vayamos a buscar dirigidamente por ultrasonido y recordar que la gran mayoría de las lesiones van a ser muy pequeñitas y sutiles. Este nódulo no medía más de 8 milímetros, por lo tanto, en la primera parte no lo logramos observar. Sin embargo, después de ver los hallazgos de resonancia magnética, pudimos encontrarlo y la paciente pudo llegar a un buen tratamiento. Continuamos con los casos. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Salas Aguirre. Vamos a presentar el siguiente caso.
el cual consiste en una mujer de 47 años de edad quien se autodetectó un nódulo en la región axilar izquierda en julio de 2016. Este nódulo tuvo un crecimiento lento y progresivo. Posteriormente se realizó una biopsia por incisión fuera de la institución en marzo del 2017. El reporte histopatológico de este nódulo pues fue un ganglio linfático de 5 por 5 centímetros con infiltración por adenocarcinoma poco diferenciado. Por lo anterior fue enviada con nosotros a la institución en donde pues se inició su abordaje mediante mastografía y ultrasonido. Aquí podemos ver en esta mastografía mamas con una composición fibroglandular dispersa, sin evidencia de lesiones en el parénquima, como ustedes pueden observar. Únicamente identificamos una zona de distorsión de la arquitectura con retracción cutánea, secundario al antecedente de la biopsia por incisión que tuvo la paciente. Los ganglios axilares del lado derecho podemos ver que conservan su morfología y su densidad. Al no haber lesiones mastográficamente, pues se realizó un ultrasonido complementario en donde observamos únicamente cambios fibrocicatrizales en la región axilar izquierda y una adenopatía, o sea, un ganglio que muestra aumento de sus dimensiones, engrosamiento cortical con pérdida de su hilio graso. Sin embargo, en el resto de la mama no se observa ninguna otra lesión. Entonces, dado que no hay evidencia de lesiones en el parénquima y siguiendo los estándares de guías nacionales e internacionales, se sugiere la realización de resonancia magnética de mama. En este caso, bueno, vamos a ver ya la evaluación por resonancia magnética. Aquí observamos mamas con un patrón fibroglandular disperso, un realce parenquimatoso de fondo mínimo tras la administración de contraste. Y lo que nos llama la atención es en mama izquierda, observamos un reforzamiento no masa de distribución lineal que se extiende desde el tercio anterior a posterior de la mama izquierda. Este reforzamiento no masa mostró restricción a la difusión y una cuantificación de ADC bajo, lo cual pues, nos indica que es una zona con mayor celularidad, lo cual nos hace sospechar de este hallazgo. Tras la evaluación cinética identificamos curvas tipo 2, que es una curva en meseta, es una curva inespecífica. Y bueno, al buscarlo en un second look por ultrasonido, esta zona correspondió a una zona heterogénea. No hay nódulo, nada más es esta zona heterogénea por ultrasonido. De manera secundaria observamos una segunda lesión, que es un nódulo, ¿sí? De márgenes circunscritos, un reforzamiento interno heterogéneo, e igualmente mostró restricción a la difusión con valores de ADC bajo, pero lo que nos llama más la atención es que tras la evaluación cinética identificamos una curva tipo 3, es una curva de lavado y es una curva que podemos identificar en lesiones pues de sospecha o muy frecuentemente pueden ser malignas. Al hacer el ultrasonido, el second look, en búsqueda de este hallazgo, correspondió a un nódulo que identificamos en el radio 2, 3 a 8 centímetros del pezón, de forma ovalada, circunscrito, hipoecogénico. Entonces, al hacer el conjunto o la evaluación tanto morfológica como cinética de ambos hallazgos, se decidió realizar correlación histopatológica mediante biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido. Y bueno, estos fueron los dos resultados de ambas lesiones. La biopsia que correspondió al radio de las 7 periareolar, que fue la zona heterogénea, nos reportó un tejido mamario con fibrosis, hemorragia reciente y sin evidencia de células neoplásicas. Y la biopsia de mama izquierda en radio 2, 3 a 8 centímetros del pezón, que fue el nódulo que identificamos en ambos modalidades de imagen, nos reportó escasos fragmentos de parénquima mamario con hemorragia reciente sin evidencia de células neoplásicas. Y bueno, aquí tenemos un esquema donde podemos observar de manera cronológica el tratamiento que recibió nuestra paciente. Recordemos que bueno, en mayo del 2017 se hace el diagnóstico tanto del carcinoma metastásico del ganglio axilar izquierdo y bueno, las biopsias realizadas en la mama izquierda sin evidencia de actividad tumoral. Eso quiere decir que estamos ante un escenario de un cáncer de mama oculto verdadero. Esta paciente recibió inicialmente quimioterapia neoadyuvante recibiendo 4 ciclos del esquema de adriamicina y ciclofosfamida y posteriormente 11 aplicaciones de paclitaxel. Posterior a la quimioterapia,
A la paciente se le realizó disección radical de axila izquierda y enseguida radioterapia de marzo a abril de 2018 con 50 grays tanto a la mama como a la región axilar homolateral. Y bueno, desde enero de 2018 la paciente estuvo con hormonoterapia a base de tamoxifeno. Después, al terminar el tratamiento, se le da un seguimiento estrecho a la paciente, en donde podemos identificar, esta es su última mastografía, es del día 6 de enero de este año. Únicamente observamos prominencia vascular, a diferencia de la mastografía inicial de la paciente, pero no observamos ni distorsiones, nódulos o calcificaciones de sospecha. Sí, observamos nada más el cambio fibrocicatrizal, la distorsión con retracción del tejido cutáneo por el antecedente de la disección radical de axila y en el ultrasonido únicamente por los cambios fibrocicatrizales. Bueno, entonces como podemos ver, la sobrevida, como ya se mencionó en este grupo de pacientes, es bastante buena, dependiendo de la etapa ganglionar que se encuentra la paciente. En este caso, pues es favorable y es la mejor herramienta pronóstica como para evaluar a estas pacientes. Gracias, doctora Sofía. Este es un muy bonito ejemplo, o lo quisimos poner, porque es el clásico ejemplo de que no todo lo que brilla en la resonancia magnética es oro. Y esto es debido a que nosotros desde un inicio, al ver un reforzamiento no masa tan extenso y ver una mastografía, digamos, con tan escaso tejido, pues nos llamaba la atención que no hubiésemos visto nada. Por lo tanto, la cinética o al evaluar las curvas, las decidimos hacer solo en la parte de mayor captación de este reforzamiento, o más bien sí, de este reforzamiento no masa y del nódulo que ya describió la doctora. Y a pesar de que las curvas, una era indeterminada, que no te ayudan mucho a discernir entre una lesión benigna o maligna, la parte posterior, el nódulo, la lesión posterior sí tenía una curva de tipo 3, entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de lado la morfología y solo nos guiamos por las curvas y eso puede también hacer un sesgo para nuestro diagnóstico, ya que como podemos ver en las imágenes, el nódulo del tercio posterior coincidía con una imagen que si solo veíamos el ultra y no tuviéramos que ver la resonancia, lo pudiéramos dar como un quiste. ¿Qué pasa ante este escenario? Ante los hallazgos, pues también no definidos o poco, que no te aporta demasiado la reso, sino que te deja con más dudas que quizás respuestas, claramente tienes la obligación de llevar a estas pacientes a biopsia, a pesar de que los hallazgos no sean francamente de malignidad. Y pues el resultado, como lo dijo ya la doctora Sofi, era un resultado pues benigno. Entonces, aguas, porque también la resonancia magnética nos puede meter algunas veces en varios problemas, y aunque nos meten problemas, tenemos que llevar a esas pacientes a biopsias y no las podemos dejar en no son nada, porque hay lesiones quísticas o simuladoras de quísticas que sí han llegado a ser malignas. Vamos a continuar con el cuarto caso. Gracias. Buenas tardes, soy la doctora Erika Fajardo y vamos a abordar el caso número 4. Aquí les presento a una paciente femenino de 61 años de edad, la cual se presentó con una adenopatía axilar derecha. Esta fue llevada a biopsia por escisión fuera de la institución y obtuvimos un reporte histopatológico de carcinoma lobular clásico luminal A. La paciente ingresa al instituto y dentro del abordaje radiológico se le piden su mastografía y ultrasonido en búsqueda de primario dentro del parénquima mamario. Aquí podemos observar en donde tenemos proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral de ambas mamas y podemos observar que el tejido mamario es de tipo fibroglandular disperso y que se distribuye predominantemente hacia las regiones y los cuadrantes superoexternos de ambas mamas. De predominio hacia el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, podemos ver hacia los cuadrantes externos que hay un discreto aumento de la densidad, pero que dispersa adecuadamente en la proyección MLO. No se observaron evidencia de lesiones de sospecha y podemos observar que en la región axilar derecha hay cambios quirúrgicos por el antecedente conocido de la biopsia por escisión. Posteriormente, la paciente se le realiza un rastreo ultrasonográfico de ambas mamas, en donde únicamente observamos el tejido de tipo fibroglandular
homogéneo, sin evidencia de lesiones de sospecha, y en la región axilar vemos los cambios posquirúrgicos y la presencia de un ganglio de morfología conservada. Por lo tanto, a la paciente se le solicita la resonancia magnética para poder localizar alguna lesión dentro del parénquima mamario. Y bueno, aquí tenemos una proyección, una secuencia en T1, en proyección axial, en donde observamos que es ya con gadolinio en una fase 3. Podemos observar que el tejido mamario es de tipo fibroglandular disperso, se observa que es simétrico y no hay evidencia de lesiones con reforzamientos anómalos. Y aquí hacia la izquierda de la diapositiva observamos reconstrucciones en 3D sagitales posterior a medio de contraste. Esa es una secuencia en T1 con saturación grasa. Y abajo tenemos la secuencia en T2, igual con medio de contraste, reconstrucciones sagitales, en donde pues podemos observar ambas con contraste, que no hay evidencia de reforzamientos anómalos ni lesiones de sospecha. Por lo que la paciente también se le pidieron estudios de extensión para, en búsqueda de lesiones en otras áreas. Únicamente se observaron múltiples lesiones de tipo mixtas, de predominio líticas en todo lo que es la columna vertebral, hacia los huesos ilíacos y en ambas costillas, bueno, en ambos parrillas costales. Y podemos observar aquí en el gamagrama óseo que hay algunas lesiones captantes en los arcos costales, que son compatibles todas con lesiones metastásicas, sin evidencia de encontrar algún primario. En otro lado, a pesar de que la paciente ya tenía una adenopatía con primario en mama. Por lo que la paciente se diagnosticó como un cáncer de mama oculto con un T0, N2A-M1, estadio clínico 4, pues ya metastásico, por lo que se le ofreció quimioterapia paliativa y se le estuvo dando seguimiento. La paciente regresó con progresión de la enfermedad a pesar de su quimioterapia paliativa y 3 años posterior a su diagnóstico murió. Este es un caso en el cual, lo que les comentaba yo al principio de la plática, el carcinoma oculto de mama tiene la misma sobrevida que el carcinoma de mama clásico. Sin embargo, a pesar de que esta mujer tiene unas mamas, digamos, de fácil diagnóstico, ya que no tiene tanto tejido glandular, no sabemos, o más bien dejó pasar mucho tiempo con esa bolita o con esa masa palpable en la región axilar, y cuando ella ya llegó a ser diagnosticada, a pesar que en mama nunca hubo nada, a distancia esta paciente ya tenía metástasis óseas y por lo tanto su pronóstico de sobrevida pues bajó muchísimo y el resultado es un mal desenlace con defunción a 3 años, menos de los 5 años de sobrevida que nos hablan. Entonces es siempre bien importante también para los clínicos en su momento tener en cuenta que cualquier lesión en axila, pues hay que siempre, o masa palpable, hay que averiguar de dónde viene, qué le está pasando y no confundirla con alguna otra entidad. Continuamos. Ahora vamos a abordar el caso número 5, igual un femenino de 59 años de edad, paciente que debuta igual con una adenopatía axilar izquierda, se le realiza biopsia por escisión y obtuvo un reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico con un SBR de 6. La inmunohistoquímica resultó un HER2 positivo. Igual dentro del abordaje radiológico en la institución, realizamos las proyecciones convencionales de mastografía. Observamos aquí las proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral, en donde vemos el tejido que es heterogéneamente denso y se distribuye igual predominantemente hacia los cuadrantes superiores y externos de ambas mamas. Podemos apreciar algunas calcificaciones redondas, gruesas, bilaterales de características benignas, pero no hay evidencia de lesiones estelares, no hay distorsiones de la arquitectura. Y bueno, podemos ver que aquí en la región axilar izquierda se pueden ver los cambios posquirúrgicos por la biopsia por escisión. Le realizamos un rastreo ultrasonográfico a la paciente, en donde en la región axilar izquierda había múltiples ganglios, por lo menos hasta 4 ganglios axilares con pérdida de la morfología e hilio graso, y los rastreos intencionados en todos los cuadrantes de ambas mamas no mostraron ninguna lesión de sospecha, por lo que pasamos a realizarle la resonancia magnética con gadolinio. Aquí tenemos unas secuencias en T2 con saturación grasa y
con una secuencia que podemos exaltar lo que son las lesiones con agua. Aquí tenemos un T2 sin saturación grasa y arriba podemos ver las fases T1 contrastadas en fase 0 y en fase 3. En todas las secuencias podemos observar que el tejido es heterogéneamente denso, fibroglandular disperso, que es simétrico, no vemos asimetrías ni lesiones de sospecha. Igual a la aplicación de método de contraste no hubo ningún realce de sospecha. En esta diapositiva les quiero demostrar cómo en la región axilar izquierda ya podemos observar múltiples adenopatías que se ven hiperintensas en el T1 con contraste y saturación grasa, y el parénquima mamario en algunos cortes podemos observar que no demostró evidencia de lesiones en parénquima mamario, por lo que la paciente se diagnosticó como cáncer de mama oculto en estadio 3C, un T0, N3, M0, un HER2 positivo, por lo que se le propuso dar quimioterapia neoadyuvante con adriamicina y ciclofosfamida 4 ciclos, posteriormente plaquitaxel más trastuzumab por 12 semanas. La paciente obtuvo respuesta parcial tanto clínica como por los estudios de imagen, y por lo que se llevó a disección radical de axila en julio del 2016. Posteriormente, de noviembre del 2016 a enero del 2017, se le dio radioterapia tanto en región axilar como mama ipsilateral, y se ha estado llevando el seguimiento desde entonces. Tenemos su control en agosto, el último control en agosto del 2020, donde podemos observar su mastografía control. La paciente está asintomática y aún no hay evidencia de lesiones en el parénquima mamario. Ahora podemos ver los cambios por su disección radical de axila y no ha tenido actividad tumoral. La paciente posterior desde su diagnóstico hasta su control han pasado 5 años y con buena evolución. Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, los últimos 2 casos, como pudimos ver, son verdaderos ocultos. Vimos su manejo, el peor pronóstico cuando no son atendidos a tiempo, como en el caso número 4, y los demás casos, cómo pueden ser tratados, y también pues evidenciamos un poquito lo que ya habíamos dicho, que no hay un tratamiento protocolizado para estas pacientes y que va a depender mucho de dónde sean atendidas. Nuestras conclusiones serían que a pesar de que es una neoplasia poco frecuente o una de las presentaciones más atípicas del cáncer de mama, siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que no hay que discriminar las lesiones axilares y recordar que podrían tener un origen en una neoplasia maligna en la mama. Muchas veces las lesiones axilares se minimizan, tanto por el clínico y muchas veces hasta por el radiólogo, porque eso no hacemos un adecuado rastreo a la hora de la ecografía, o no tener mastografía, a lo mejor no las evaluamos adecuadamente. Recordemos que la mastografía muchas veces no te aporta toda la información en estas regiones, ya que no es su finalidad, y entonces ante cualquier sospecha estas pacientes siempre deben de ser vigiladas o también más bien rastreadas por ecografía para descartar alguna lesión o alguna adenopatía. Clínicamente no confundir con tejido accesorio ni con glándulas accesorias, porque con esto la paciente ya tendría que tener muchos años y no haber salido recientemente y haber empezado a crecer. También es importante que tengamos en cuenta cuál es el abordaje radiológico de estas pacientes. Yo sé que la gran mayoría no tenemos en todos nuestros centros de trabajo resonancia magnética, sin embargo, pues afortunadamente es una patología poco frecuente, pero sí hay que saber que estas pacientes en un buen porcentaje requerirán de esa resonancia para saber si hay alguna lesión que dejamos ir, porque son lesiones muy pequeñitas y muy sutiles en su gran mayoría, a pesar del volumen de ganglios que nos presenta. No hay un consenso para el tratamiento, como ya lo decíamos, y pues el pronóstico de las pacientes con una neoplasia sea oculto de mama va a ser muy similar a aquellas que también tengan estadios ganglionares de tipo 2, bueno, en el estadio N2 y N3. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sea de su agrado, esperamos sus preguntas. Gracias.